¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Venezolano que vuela y brilla. Felices de recibirlos una vez más y de contarles las historias que son, como siempre les digo, del más allá de estos venezolanos que están haciendo cosas maravillosas en el exterior. Osmel Carrizo es nuestro próximo invitado. Este muchacho ha ganado 2 Oscars y 2 Globos de Oro y ha trabajado en películas como Spider-Man, como Avatar y muchas otras más con directores famosísimos de Hollywood. Él es experto en efectos visuales. Vamos a conocerlo. Bueno, aquí lo tienen, Osmel Carrizo. Este muchacho que ustedes ven aquí es un muchacho realmente talentoso. Hoy está en Hollywood, pero no es fácil llegar a Hollywood. No lo es. No es fácil llegar a la meta y quizás esa no es su meta concretamente, quizás puede ir mucho más allá. Yo quiero, antes de empezar la entrevista, Osmel, contigo, corregir algo. Yo decía al principio, cuando te presenté, solamente con una capsulita de lo que tú has sido capaz de hacer, desde el 2016, cuando arrancas realmente con ese mundo de la cinematografía de lleno, pero tienes una carrera muy bella por delante y no estás en los Estados Unidos. Yo decía que te habías ido a los Estados Unidos, fue un error mío, quiero corregir porque él está en Vancouver, Canadá. Cuéntanos, Osmel, ¿cómo llegas allí? Porque entiendo que Canadá es como que el paso como más agigantado que das para entrar en el mundo de la cinematografía, pero tienes una historia anterior a esa. Vamos a empezar por esa historia. Bienvenido. Hola, buenos días. Gracias por la entrevista. Muy agradecido. Mire, yo creo que mi historia comienza por curiosidad. Y yo pienso que muchas personas que quieren aprender algo, empiezan por curiosidad a hacer cosas, sea lo que sea, cocina, música. Y lo mío empieza cuando estaba viviendo en un garaje de equipos de sonido, ¿no? Porque la otra opción Ujú. era levantarme a las 3:30 de la mañana para salir de Aquí en Guatire y Caracas, llegar a Caracas, aquí en en Caracas. Guatire. Wow, imagínate, de Guatires a Caracas. Sí, y eran literalmente 3 buses de ida y después 3 buses de vuelta, ¿no? Entonces ahí Wow. empieza la historia, ¿no? Porque yo siempre tuve un fin lejano, que yo sabía que estaba lejos, pero nunca paré, literalmente nunca paré. Y eso es sumamente importante porque en ningún momento yo tenía garantías de que iba a funcionar. Claro, qué belleza. Y decides irte primero directo a Vancouver, estabas en Canadá desde esa época. No, ¿Y no, cómo logras, y por qué llegaste a esa ciudad? ¿Por qué llegaste a ese país? Irme a Canadá, ir a Vancouver, o sea, ¿por qué? más o menos el timeline es así. Yo estuve mucho tiempo en Venezuela trabajando de lo que podía y siempre trabajando en mi portafolio. Mi portafolio era como mi arma para poder abrirme en espacios, ¿no? Y en algún momento me mudé a Ecuador porque conseguí un trabajo en Ecuador. Apliqué un trabajo y les gustó lo que yo hacía y pude ir a Ecuador. Hice excelentes amigos en Quito. Luego, bueno, las cosas se complicaron económicamente, se complicaron en Ecuador y me tocó adaptar un poco, ¿no? Y yo pienso que eso es importante, siempre hay que adaptarse. Hay que adaptarse. Una Ujú, de las cosas que me tocó, bueno, fue trabajar de freelancer y quien escuche esto y haya trabajado de freelancer sabe cómo funciona eso. Tienes que perseguir al ujú, cliente, tienes que ponerte varios sombreros porque son muchas cosas por hacer. ujú. Y siempre vuelvo a lo mismo, siempre mientras yo estaba trabajando y rebuscándome, ¿no? Como llamamos nosotros, siempre estuve trabajando en el portafolio. Siempre es un sacrificio que hay que hacer porque si yo me hubiese quedado tranquilo, ¿ok? Yo no estuviese acá. Luego de Claro. eso apliqué a un trabajo acá en Canadá y algo que yo siempre tuve claro es que como acá hay universidades y están los estudios de animación y efectos visuales, quienes se gradúan de acá tienen muchas ventajas, porque primero ya tienen una visa, segundo fueron educados por personas de la industria, van a tener mejor portafolio y conexiones. Las conexiones son una cosa muy importante. Entonces yo tuve que sobrepasar esas 4 cosas y es muy difícil, Claro, porque no es claro, una cosa, son varias cosas. Y bueno, ese es el parte del sacrificio, es algo que hay que pagarse. claro. ¿Y qué pasó en tu vida? Bueno, primero, tú eres autodidacta, tú cuando estabas justamente en ese storage, en ese garaje viviendo, bueno, te metías en los cibercafés y ahí entonces revisabas, bueno, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Que tú Los vas en 3D, tutoriales.
los tutoriales, se me Sí. fue el nombre, gracias. Los tutoriales y aprendía muy autodidacta, pero en algún momento tú sentiste la necesidad de que esto iba a ser tu profesión y que tenías que dedicarte un poco más y quizás estudiar más. Sí, yo siempre supe que había como mucho para crecer, basado en lo que yo sabía, porque yo estaba muy claro que lo que yo sabía en ese momento era muy poco. Eso es importante, sumamente importante, porque es fácil aprender a hacer algo, cualquier profesión, y quedarse ahí en la comodidad, ¿no? Y yo soy una persona que siempre está mirando hacia otras cosas. Yo tengo casi 16 años haciendo esto y yo aún así sigo aprendiendo cosas, ¿no? Siempre, Ah, siempre. qué belleza. Claro que sí, todos los Entonces, días se aprende. sí, y eso es algo muy importante. Yo se lo comento a mis amigos que están en Venezuela, que quieren hacer esto o quieren hacer alguna otra cosa. Yo les digo que tienen que tener curiosidad y tienen que fajarse. Es un sacrificio, porque no hay de otro. No hay otra, es verdad. Esto es un sacrificio para poder llegar. A los 19 años tú ya estabas viendo software de animación en 3D. Lo que quiere decir es que esto fue una pasión tuya desde pequeñito. Sí, yo pienso que la semilla nace cuando mis hermanos y yo veíamos un programa en Discovery Channel, cuando teníamos acceso a Discovery Channel. Creo que se llamaba La magia del cine. Y fue como mi primera exposición a cómo se hacen las películas, ¿no? Y todo el trabajo que hay atrás. En ese tiempo los efectos prácticos eran más comunes. Los efectos prácticos son como, por decirlo, hechos en vida real, ¿no? Pero yo pienso que por ahí viene la semillita en la cabeza. Claro, claro, sin duda alguna. En el 2015, tú aplicas en Canadá en una película que era protagonizada por Tom Cruise, que era La Mommy. Bueno, para cualquier muchacho joven como lo eres tú, debe haber sido así como que, bueno, voy a aplicar y voy a ver si me da resultado. ¿Te esperabas algo así? ¿Esperabas entrar ya en esto del mundo de la cinematografía desde ese entonces? No, porque hay una parte que no se cuenta de esta historia y es que muchas veces apliqué a muchos sitios y ni siquiera respondían. Ujú, Y ujú. eso, pienso que pasa, que es como no, que cuando uno ve una historia que tiene suceso, eh, no se cuenta mucho la parte las partes oscuras, por así decirlo, ¿no? Y muchas Mm. veces yo apliqué a sitios y simplemente era ignorado porque no tenía el nivel. Y yo, bueno, y siempre regreso al mismo punto, en vez de pararme ahí y, como decimos nosotros, echarme a morir, todo lo contrario. Todo lo contrario porque no había de otro. Claro, qué belleza, Osmen. Mira, vamos a hacer una pequeñita primera pausa para cumplir con unos compromisos comerciales y regresamos con Osmel Carrizo, que es nuestro invitado del día de hoy, experto en efectos visuales, en animación. Además, eres director técnico de Vera FX, ¿verdad? De criaturas, sí, sí, director De técnico de criaturas. criaturas, imagínate tú. Bueno, ya nos va a hablar de sus criaturas, porque estaba viendo ayer su Instagram y es interesantísimo lo que está él haciendo una criatura, todo lo que significa esto. Bueno, Osmel, empecemos por ahí entonces. Lo que significa la animación, los efectos visuales, porque ya vamos a hablar, este muchacho ha estado en películas maravillosas, lo comentaba en la introducción, has estado en Spider-Man, has estado en muchas otras películas, ya vamos a hablar de eso, por supuesto, en Avatar, y bueno, después también de ahí en adelante has estado en Mulan, en la Liga de la Justicia, bueno, y muchos otros, ya vamos a hablar de eso, porque es que llegar a Hollywood tampoco es fácil, ¿no? Eh, Efectos especiales, animación y criaturas. ¿Son tres cosas diferentes o todas confluyen en una misma razón de ser? Más o menos funciona así. Animación y VFX. Animación en general son películas animadas, ¿ok? Como las películas que hace Pixar o Spider-Verse, que fue una de las películas que trabajé. Y VFX en general se refiere a efectos visuales para películas live action. Son películas que son grabadas y ponen los efectos ahí. Yo he Ajá. trabajado en ambas industrias, en la industria de animación y en la industria de los efectos visuales, ¿no? Por eso, y es una de las cosas que me ha ayudado a crecer un montón, porque, por ejemplo, Spider-Man, ¿no? Yo trabajé en Ajá. Spider-Man Into the Spider-Verse y era animado, ¿no? Y también Ujú. trabajé en Spider-Man Far From Home y esto era live action. Y la manera como los directores
y los supervisores quieren que se vea el traje de Spider-Man, totalmente distinta en ambos casos, ¿no? Porque en un caso es como más cartoon, por así decirlo, en el otro tiene que ser realista 100%. Ajá, ¿y cómo logras esos trajes? Porque estaba viendo uno de las criaturas y tú explicabas lo que significaba hacerle un traje, hacérselo incluso lo más parecido a lo real, porque para Sí, efectos visuales posteriores lo necesitas así, para que se mueva el movimiento, las dimensiones de aquello, ¿no? Yo no entiendo mucho de eso, pero yo digo, wow, yo no me lo imaginé nunca. Y el tiempo que te tardas haciendo esto. sí, esto es importante remarcar que esto es un proyecto colaborativo, ¿no? Porque cada persona tiene un papel especializado que Ajá, no puede fallar, ¿no? Por ejemplo, para el traje hay un personaje llamado Mysterio, que es de ajá, Spider-Man Far From Home. Mi ajá. trabajo fue simular tanto su capa y su ropa, ¿no? Y cuando volara pareciera que está volando de verdad. Es un No puedes proceso. hacerlo duro, pues rígido, no puedes hacer una capa rígida. Y los detalles Mm. y los detalles que piden los directores son cosas impresionantes, unas cosas mínimas que posiblemente las personas lo van a ver o no, pero es parte del trabajo. Parte del trabajo es saber trasladar lo que el director quiere, los directores quieren, ¿ok? Luego de eso nosotros recibimos las notas, que normalmente se llaman así, que son los requerimientos. Nosotros los trasladamos porque hay directores que saben mucho de VFX, como por ejemplo James Cameron. James Sí, Cameron es un te, experto en lo te que es la tocó parte de estar efectos visuales. en el equipo, ¿no? En el equipo de una de las películas de Claro, James en Cameron, Avatar en fue una Avatar. cosa impresionante. Avatar, no hay otro estudio de efectos especiales que pueda hacer lo que hace Weta. Eran 25 2.500 shots que se hicieron y eran 100% hechos en computadora. Es demasiado Ujú. trabajo. La cantidad de talento que hay en Weta es impresionante. Como te digo, imagínate, tener casi 16 años en esta industria, llegar a Weta y ver todo lo que hay que aprender, seguir aprendiendo, es impresionante. Te dice mucho del nivel que hay en una compañía como esta, ¿no? Como lo es Weta. Claro. Y además que, o sea, quizás para poder entender un poquito más, si el trabajo es en computadora, ¿por qué tienes tú que crear criaturas en físico? No, nosotros no creamos criaturas en físico. Nosotros lo que hacemos es que la, la, el video que existe físicamente, nosotros montamos encima cosas. Por ejemplo, em, si está, para que te lo imagines, si hay una conversación entre Hulk, ¿verdad? Que es Mm, el hombre verde súper fuerte, y ujú, tienes a Thor, que sí lo puedes tener en la vida real, ¿no? Con su traje. Básicamente lo que hace es que se graba a Thor con un actor temporario, ¿ok? Con un traje de motion capture. Y luego encima nosotros ponemos al Hulk digital. Básicamente lo reemplazamos. Esa es una de las muchas mm, maneras que hay de trabajar esto. Entonces, claro. básicamente sí, básicamente es copiar la vida real, pero también cambiarla, ¿no? Porque algo importante, por ejemplo, algo medio gracioso. Cuando Ujú. yo trabajé en la Liga de la Justicia, cuando Superman viaja a cierta velocidad, si eso pasara en la vida real, la capa se le cayera y el traje se cayera porque viaja muy rápido Claro. y Superman estuviese desnudo, literalmente, ¿no? Entonces, uno de los trabajos es que cuando él está volando, bueno, reducir la velocidad, pero que parezca que está volando a la velocidad que vuela, ¿no? Entonces, son muchas Ah, cosas chiquiticas, son son trucos, muchas, son muchas, truquitos. son muchos trucos Claro. y son cosas que vienen con el tiempo, ¿no? Y es lo que hace Mira, interesante este Osme, trabajo, siguiendo en porque, esta onda de lo que has hecho, por ejemplo, en el reino del planeta de los simios, estaba viendo que hay una escena donde los simios, dos simios se abrazan. Entonces tú explicabas en tu Instagram, que por cierto su cuenta va a estar aquí en nuestra pantalla durante la entrevista para que lo sigan, porque el trabajo de este muchacho es maravilloso, se pierde de vista y de verdad nos sentimos muy orgullosos de ti. Y Osmel, tú decías que bueno, que había que cuidar, porque por ejemplo, claro, en computadora tú puedes hacer muchas cosas, pero que si los pelitos del simio que se movieran, cuando se abrazaban, se viera como si fuera un abrazo real. O sea, explicabas eso. Eso es un trabajón. sí, es un trabajón. Y imagínate esto, cuando
son millones, literalmente millones de pelos que son simulados cuando los simios se están abrazando, ¿no? Y no solamente eso, sino que eso tiene que pasar por varias etapas de aprobación. Entonces puede que pase por 5 etapas de aprobación y cuando llega el director, al director no le gusta un detalle pequeño. Entonces tienes que regresar y hacerlo Ujú. de manera eficiente, siempre de manera eficiente porque siempre estás contra el reloj. Es importante que Contrarreloj y también que estás ahí auditado por el director, pues, y que o sea, director sí es. pierdes tu trabajo también, ¿no? Digo yo. Sí, es parte de la industria. Había un shot parecido a este donde creo que era Noah y Suna que se estaban abrazando. Estaba Ajá. Noah, Naya y Suna, que son tres de los protagonistas del planeta de los simios. Estaban abrazando, ¿no? Y el shot duraba como unos, no sé, como unos 15 segundos. Súper largo, súper largo. Y después eliminaron el shot. Lo eliminaron de la película y no pasa nada. Es importante saber bueno, que si así lo requiere el cliente y el director, parte del trabajo. Claro, claro, claro. Y tú estás en Canadá, el trabajo como es por computadora, ese trabajo en casa, tú lo envías y él te dice, él te detalle, vamos a corregirlo, o sea, ¿hay una simbiosis No, de ese tipo de por la tecnología o cómo haces? sí. Weta tiene una oficina acá en Vancouver. Yo voy 3 días a la semana y 2 días me quedo, trabajo desde casa. Pero siempre, para que estas cosas funcionen, hay como capas, ¿no? De aprobación. Porque imagínate que las 1.500 personas que trabajamos en Avatar tengan que hablar con James Cameron. Eso no funciona, no funcionaría así. Claro, claro, Entonces, claro. básicamente, las notas del director las envía a varios departamentos y los departamentos se encargan de hacerlas llevar a cada persona, ¿no? De esa manera todo fluye, porque la cantidad de información que se maneja, Claro. cantidad de data que se crea, por ejemplo, en Avatar, hacia el final del show, todos los días, por lo menos 2, 3 veces por día, nos llegaba un correo que si teníamos unas versiones que ya no funcionaran de cada shot que hemos trabajado, que las borráramos, porque la cantidad de data es ridícula, es ridícula, una cosa Mm. increíble. Qué increíble. No, y que lo que dices tú, o sea, 1.500 personas trabajando en una película, o sea, eso es Hollywood, eso es lo que yo diría que lo mínimo que se requería para una película como esa, ¿no? Y muchas otras también, la Liga de la Justicia. Has estado presente en películas muy emblemáticas en el mundo entero. ¿Qué significa eso para ti? Em, para mí, yo creo que es uno de los logros más grandes que tengo, porque em, yo empecé haciendo infomerciales de DirecTV, ¿no? Que eran cosas que a veces Mm, ni siquiera las pasaban en televisión, simplemente las ujú. pasaban en cosas locales, ¿no? Empezar Ok, de en ahí plataforma. Ujú, en plataformas, sí, y terminar trabajando en películas como Spiders. Spiders fue un proyecto increíble. Cuando ganó el Oscar, eh, todo el mundo todos estábamos súper felices, obviamente, todos los que trabajamos ujú. ahí, porque bueno, primero Pixar siempre es es quien gana el Oscar, ¿no? Y Spiders fue ¿cómo decirlo? Fue un riesgo, porque Ujú. tenía un estilo totalmente diferente. Entonces fue una cosa bastante riesgosa y cosechar los frutos fue algo impresionante. Bueno, justamente hablando de eso, déjeme decirle que Osmer quería llegar aquí. En el 2023 ganaste el Oscar de Efectos Especiales con Avatar, fue, con la película En Avatar, el- ¿cierto? sí, sí, por ser Ok. parte del equipo de Avatar. Y tienes hoy 2 Globos de Oro y 2 Oscars. Sí, Wow, no es fácil. y 2 Globos de Oro, 2 Oscars. ¿Y qué más? ¿En qué me quedé corta? mira, sí, muchas de estas películas ganan premios chiquiticos que a veces uno no te da tiempo No se de estar entera. pendiente, ¿no? Ajá, Y por ajá. ejemplo, hay un corto animado llamado La Noria, que recomiendo que lo vean. Fue dirigido por un amigo y director llamado Carlos Baena. Recomiendo que lo vean. Este corto ganó un montón de premios, cosas ¿Dónde chiquiticas, está? cosas. ¿Dónde está? En Netflix. No, La Noria lo pueden conseguir en YouTube y Vimeo. Nada más buscando La Noria, si tal cual como suena, van Lo a conseguir el consigue. primer link. Sí, es un Ay, corto qué muy bueno, déjame anotar. emocional. Entonces, algo importante a mencionar es que estos premios, la única manera de ganarse un premio de mejor película de animación,
mejores efectos visuales, es por medio de un proyecto que sea colaborativo, ¿no? Para hacer una Mm. película de animación necesitas mucho dinero, muchas personas. Igual para hacer los efectos especiales de una película. Entonces, esto es un premio que es colaborativo y eso es importante, ¿no? Porque algo que yo había comentado anteriormente es que cada engranaje en cada departamento es sumamente importante. Para que tengas una idea, lo que yo hago, yo lo paso a otro departamento, ¿no? Si yo en una semana tengo que hacer 10 de esas tareas y por Ajá, alguna razón todos no las puedo hacer, em, eso, eso crea un problema, porque crea un retraso. claro, Multiplica eso claro. por la cantidad de personas que trabajan en la película y se puede volver un problema grande, ¿no? Oh, o sea que tú hay muchas noches que te quedas bien despiertico, mi amor, para poder terminar los trabajos. Sí, es Sí, rudo y bueno, es parte del sacrificio. Es parte del sacrificio. claro. Ome, ¿cuáles son tus proyectos en este momento? O sea, si se puede decir, tú continúas en el mundo de la cinematografía, sigues con Hollywood directamente. Una película te permite que te conozcan lo que tú eres capaz de hacer como creativo y como experto en efectos visuales y te llaman para otra. ¿Eso funciona así como me lo puedo imaginar o no es tan sencillo? Más o menos funciona así, pero siempre por medio de donde yo trabajo, del estudio donde yo trabajo. Por ejemplo, Ok, recientemente, después del Planeta de los Simios, yo trabajé en La Casa del Dragón, que es una serie que, ajá, bueno, que es bastante famosa y en ajá. el pop culture en general. Y una de las cosas que no me gustó de trabajar ahí es que literalmente todos los días veía spoilers, y no tienes manera de evitarlo. Ves cosas que van No, a pasar, sí, pero es parte del trabajo, ¿no? Em, La Casa del Dragón ajá. fue un proyecto súper interesante O sea, tú porque como creador o creativo de los efectos visuales, ¿tú te cuidas del spoiler? a veces no puedes, a veces no puedes. Hay tomas donde trabajas que sabes que está pasando algo, no sabes el contexto completo y, y tienes que verlo, ¿no? O por Ujú, ejemplo, yo ahorita estoy trabajando luego de La Casa del Dragón, empecé a ujú. trabajar en The Last of Us, la segunda temporada de HBO, que es muy buena, en cuestión de historia es muy buena. Eh, y, y yo, para poder trabajar en este show, yo tuve que ver lo que vamos a trabajar. Básicamente todo es como la previsualización de lo que va a pasar. Así que yo básicamente sé todo lo que va a pasar. Y es importante que yo no Claro, puedo decir absolutamente nada. Hay personas que han hablado un poquitico o han mostrado una foto y han tenido problemas grandes. Es súper delicado, súper claro. delicado. Mira, ¿y cuál es así, el efecto visual que tú dices, wow, no me sale, Dios mío, no puedo dormir en la madrugada, mira, no me sale? ¿Eso es posible o la tecnología te ayuda mucho a corregir ese no me sale, que lo puede tener uno en un ensayo y error en cualquier momento de trabajo de su día? Las computadoras básicas y los programas lo que hacen es básicamente hacen lo que tú les digas, ¿no? Obviamente siempre está el error, porque puede que el software tenga un error o el usuario, que en este caso soy yo, cometo un error. Entonces hay casos donde las cosas se complican. Por ejemplo, en el planeta de los simios hubo un shot donde hice 96 versiones y Próximos no está haciendo nada, simplemente está parado hablando. Y la razón es que habían unos pelos vibrando como locos y en esas 96 versiones no conseguía que era, no conseguía Ay, que era. Dios. Y es parte del proceso. Al final, luego era que la ropa le quedaba apretada en esa posición de nudo. Cosa que era, literalmente ese era el problema, la ropa de Próximos le quedaba apretada. Imagínate. Sí. Y lo corrige porque ¿cómo descubre que la ropa le queda apretada? Es parte de eso, son cosas que vienen con la experiencia, ¿no? Tú Claro, empiezas a probar cosas y de ese descartas. ojo agudo, pues de ese ojo agudo que tienes que tener con el día a día de tu trabajo. Sí, viene con la experiencia, a veces un poquito de intuición, pero sobre todo tienes que saber, ¿no? Porque tú no puedes, estos programas son muy complejos, ¿no? Si tú ves una foto de lo que es Maya, es una cosa compleja, no puedes empezar a tocar cosas como loco, tienes que tener una idea, ¿no? Entonces es un poquito de intuición, cuando yo iba por la versión más o menos 50 y algo para que cabe mencionar, yo no hago una versión y otra versión, no, a veces yo hago 10 versiones al mismo tiempo y luego 10 versiones al mismo tiempo, ¿no? Por eso es que crece rápido. En algún momento yo dije, ok, pero ¿será que tiene la ropa apretada? Y fue que simplemente es observando, cosas que te llegan, puede que no Sí, me haya qué llegado a esa idea. belleza. Wow, Sí. tú eres un muchacho muy joven
y ya tienes esa agudeza visual para todo. Yo creo que vienen cosas maravillosas para ti, mucho más de las que ya has logrado, Osmel. Gracias. ¿Qué mensaje le das tú a los jóvenes? No sé si tienes una comunidad venezolana que te aplaude tu trabajo allá en Vancouver. Hay muchos venezolanos, muchachos como tú, bueno, gente de todas las edades, por supuesto. Pero, ¿qué le dices tú a esa gente que tiene ilusiones, que tiene sueños? Oye, que tú dices, esto es lo que yo quiero hacer y Dios mío, esto es lo que voy a hacer porque me da felicidad. Mira, son varios consejos. Lo primero es que, bueno, a veces las cosas son difíciles, sobre todo en la situación en la que está Venezuela. Es difícil Ujú, poder pensar en un futuro lejano cuando tienes ujú. que preocuparte por el día a día, ¿no? En qué vas a comer estos días. Yo sé que es difícil, yo estuve ahí, pero hay que luchar. Yo sé que quizás suena un poquito cliché, pero darse por vencido no funciona. Todo lo que Ujú. alguien quiera hacer, mira, sea cocina, escribir, música, cualquier cosa, hay que sacrificar algo. Yo Claro. no, me hubiese quedado en un trabajo 9 a 5 p.m., yo no estuviese acá. Yo siempre luego de mi trabajo, cuando podía, me ponía a aprender y experimentar. Eso yo pienso que es la mejor manera de crecer, es salir de la comodidad de donde estás y hacer algo. Tienes que hacer algo. Es difícil, a veces no se está inspirado, pero cuando la inspiración no está ahí, yo pienso que lo mejor que uno puede hacer es trabajar y que la inspiración llegue en algún momento. En algún momento llega y seguir echándole para adelante. ¿Tienes algún proyecto, algún día de regresar a tu país, a Venezuela? Sí, es un tema un poquito complejo, ¿no? Porque yo quisiera, algo que yo quiero hacer es impartir conocimiento, ¿no? Pero Ujú. no es fácil porque, bueno, primero yo tengo muy poco tiempo. Yo tengo muy poco Sí, tiempo durante el día. Y sí, lo segundo es que en Venezuela específicamente las cosas son complejas, ¿no? Porque para esto sí. necesitas una computadora y llevar una computadora para allá a veces puede que sea difícil. Y también dependes de la Ujú. electricidad, del internet. Son muchas cosas que Sí, complican las total, cosas, ¿no? total. Ujú. Entonces, uno de los proyectos que yo tengo es, bueno, cuando se estabilicen las cosas un poco en este lado, es poder ayudar a las personas. Y hay muchas personas en Instagram que me escriben, ¿no? Y me piden consejos. Yo cuando puedo les escribo y les digo, mira, intenta hacer esto o esto. Y los mando en un camino, pero siempre los mando en un camino donde ellos mismos tengan que investigar. Porque Mm, yo no voy a agarrar a alguien y le voy a decir, tienes que hacer esto, lo otro. No, así no funciona. claro, Yo le claro. doy a alguien como una dirección y que ellos Sí. sigan por ahí por la curiosidad. Bello, bello, te agradezco muchísimo. Bueno, de hecho, Osmel tiene el tiempo contado. Yo le agradezco mucho porque, bueno, ahí, es casi que de madrugada ya en Canadá. Lo hice levantarse a las 7 de la mañana para esto. Y de verdad que me encantó haber conversado contigo, mi vida. Muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicas a Venezolano que Huele y Brilla y a BPI TV. Y bueno, que sigan tus éxitos. Dios te bendiga siempre. Aquí te regalo el Ávila, que es mi regalo siempre, todas las Hermoso, semanas para los precioso. venezolanos. Una de las cosas que más extraño de Caracas es el Ávila. Sí, ¿verdad? Tan imponente Sí, que es, ¿verdad? es imponente y el clima de Caracas es una cosa genial, en Sí, genial. comparación a... Genial, Mm, sí. Y Lo muchas debes gracias por la extrañar mucho entrevista. allá en Vancouver, sin duda alguna, el clima. Un besito, mi Sí, vida. Gracias. Bye bye. gracias. Que sigan tus éxitos. Dios te bendiga siempre. Bella historia la de Osmel Carrizo. Y así seguimos buscando semana tras semana esos venezolanos que vuelan y brillan, que son capaces de hacer lo que sea con tal de brillar. Y son muchos, millones los exitosos en el exterior. Gracias por su atención. Hasta una nueva oportunidad.